garantía. ¿Cuáles son los de simple, goce y disfrute? Usufructo, servidumbre, uso y habitación. ¿Cuáles son los de garantía? No son crédito, garantía. Los de garantía son la prenda, la hipoteca y la antícrisis. Garantía de prenda, hipoteca y Antícrisis. Esto sí es importante, tienen que manejar mínimamente 3 características de los derechos reales en forma general. Se dice que los derechos reales son absolutos. Eso quiere decir que le da al titular las máximas prerrogativas para utilizarlo, emplearlo, ejercerlo, sin ninguna intermediación de tercera persona. Entonces, para vender yo, por ejemplo, mi auto, no le tengo que pedir permiso a nadie. Ah, pero es un bien ganancial, necesito la anuencia de mi esposa. La máxima eficacia, prerrogativa y ejercicio para el titular. Otra manera de decir. Bueno, es que esa palabra absoluto en realidad viene de la historia, ¿no? Se decía que era parte de los derechos más completos, sin límites. Es un derecho que genera acciones reales. De una vez apunten lo que es acción y no se olviden que es importante para la materia de forense. La acción es la potestad que tiene toda persona de poder acudir al órgano jurisdiccional a solicitar la defensa, la tutela o la convalidación. ¿Perdón? De poder adquirir. De poder solicitar la defensa, la tutela o la convalidación, entre comillas, de un supuesto derecho. O sea, la acción es ir a demandar, ¿no? Pero hay que decirlo de esa forma técnica y jurídica. ¿Por qué se dice que genera acciones reales? Porque los derechos reales tienen sus medios y mecanismos de defensa. Por ejemplo, la acción reivindicatoria, la acción confesoria, la acción negatoria. ¿Por qué decimos que genera acciones de carácter real? Porque los derechos reales tienen sus mecanismos de defensa, vía judicial, acción reivindicatoria, acción negatoria, acción confesoria. ¿Cuáles son las acciones? Acción reivindicatoria, acción negatoria y acción confesoria. Decimos que es un derecho inmediato, tiene relación con lo que es absoluto. Absoluto decíamos, absoluto decíamos de que tiene todo el poder de ejercer plenamente ese derecho. Inmediato
de que tiene la potestad también de poder disponer de ese derecho. Y decíamos, sin autorización de ninguna persona. También genera un derecho de persecución. Si hablamos de un bien mueble, en caso de que este bien mueble que me pertenece aparece en manos de otra persona, se supone que como es mío, yo puedo ir detrás del bien, perseguir al bien e encontrar al bien. Y una vez que lo encuentre, lo voy a arrancar de las manos de quien lo tenga. ¿Por qué? Porque es mi derecho, reivindicar. Ahora hay pequeños detalles por acá. Si la persona que lo tiene lo adquirió de mala fe, ha cometido un delito que se llama receptación. La receptación consiste en comprar un bien que tú sabes que es robado. Por los albertos. Entonces yo lo voy a recuperar de él y no tengo que indemnizar de nada. Ahora, si la tercera persona lo ha adquirido de buena fe, pues nada, tengo que reembolsarle lo que ella ha gastado y tengo todo el derecho a recuperar mi bien. Este derecho de persecución, ¿cómo se traduce en bienes inmuebles? Bueno, si Pecho me da en garantía hipotecaria su casa porque le he prestado $50,000, él puede vender la casa, no es que no puede, sino que la otra persona va a estar sujeta a ese gravamen y esa otra persona puede vender a otra persona. Entonces, el bien inmueble no se va a mover, pero técnicamente se dice, ¿no? En el mundo de las obligaciones, que yo voy a ir detrás del bien, lo voy a encontrar y lo voy a arrancar de las manos en las que se encuentre. No importa que ya la propietaria sea, no sé, pues nueva. Raquel, no importa, igual lo voy a rematar y se va a llevar a venta judicial. Eso en cuanto a la persecución. Es un derecho de preferencia. Otra característica. Esto tiene que ver más con los derechos reales de garantía. Encontramos dos clases de acreedores. Puede que yo sea un acreedor quirografario o puede que sea yo un acreedor privilegiado. Lo vamos a definir ahora y cuando lleguemos a Civil 3 o a contratos, si no lo vamos a definir. ¿Ok? Acuérdense. ¿Dos acreedores dicen? Hay dos clases de acreedores. El primero, el quirografario. Es aquel que puede demostrar mediante un documento escrito es aquel que puede demostrar mediante un documento escrito la existencia de una obligación pecuniaria en su favor. La existencia de... Una obligación pecuniaria en su favor, al cual le han dado simplemente la garantía general. Establecida en el artículo 1335 del Código Civil. Simplemente la garantía. La garantía general. Artículo 1500. ¿Cuánto dije? 1335 del Código Civil. ¿Qué quiere decir eso? Dice, ¿no? La garantía general de todo acreedor es la universalidad de todos los bienes habidos y por haber, presentes y futuros de su deudor. Es decir, a la vez todo y a la vez nada. Porque si no tiene casa a su nombre, no tiene auto a su nombre, no tiene plata en el banco,
no tiene algún negocio a su nombre, es una persona total y completamente insolvente. Y el que nada tiene, Nada debe. pues nada debe. Derecho a garantía general de los acreedores. Bien, ahora, ¿qué pasa con un acreedor privilegiado? Es exactamente la misma definición que el principio. Solamente vamos a complementar con lo siguiente. ¿Qué dice? Acreedor privilegiado. Es la misma definición la cual complementamos con esta parte. ¿Quién? Además de tener la garantía general, cuenta con una garantía específica. ¿Entender? ¿Quién? Además de contar ya con la garantía general, cuenta en su favor con una garantía específica. ¿Cuál? Una hipoteca, un anticrético o una prenda. Por eso es un acreedor privilegiado, porque ya hay un bien separado para él en caso de incumplimiento. Hipoteca y prenda. No necesitaríamos. No tiene, lamentablemente, estás confiando en la buena fe, artículo 520 del Código Civil, ¿no? Yo pienso que es solvente, que tiene bienes, pero al final no había tenido nada a su nombre, ¿no? Bien, entonces, ¿dónde se ve plasmado el derecho de preferencia? En el orden de prelación en la inscripción en la casilla B de gravámenes y restricciones. Hay que ver qué está primero, si la hipoteca, el anticrético, el otro anticrético. Por eso es que todas esas inscripciones entran con fecha, ¿qué les digo? Segundo, minuto, hora, día, mes y año. Registrado ahí específicamente. Para ver qué acreencia está primero, cuál está segundo, cuál está tercero. Por eso hablamos del derecho de preferencia, que tiene que ver con el orden de prelación en la inscripción. Si yo soy el número 2 y voy a llevar a remate un bien, tengo que llamarle al número 1 para que él se apersone, plantee su tercería y le paguen primero. Sin importar el monto económico de la creencia. Sin importar el monto, es quien escribió primero, ¿no? Mencionaremos, ¿no?, los derechos intelectuales. También forman parte de los derechos reales. Hablamos de propiedad. Bueno, se supone que nosotros como seres humanos podemos pues inventar, crear, producir todo aquel producto cultural que salga de nuestras mentes. Ciencia, arte, composiciones musicales, poéticas, literarias, la fórmula de la Coca-Cola, por decir algo. En nuestro país, todos aquellos inventos, marcas, registros que nosotros queramos hacer prevalecer, tenemos que registrarlo en el SENAP, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Eso para protegerlo, ¿no? SENAP, Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. ¿Qué hacemos a nivel internacional? Se supone que existe la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Los países que están adscritos, bueno, puedes hacer ese registro internacional y vas a tener una protección mayor. También existe con el tema de los cantantes, compositores y demás, SOBODAICOM, ¿no? La Sociedad Boliviana de Compositores Bolivianos.
vamos a empezar a desarrollar entonces lo que es la diferencia entre los derechos de crédito y los derechos reales. Para poder hacer una diferencia entre los derechos de crédito y los derechos reales, tenemos que saber qué es un derecho de crédito, Civil 3. La definición, bueno, sentido común, chicos. Cuando ustedes les pidan una definición de una obligación o de un derecho de crédito, piensen en una deuda, ¿ya? Y piensen qué hay de por medio en una deuda, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a decir? Definición de obligación o derecho de crédito. Es aquella relación jurídica o vínculo jurídico, cualquiera de los dos, que existe entre dos o más personas. Donde una de ellas, el sujeto activo, es denominado como el acreedor. Donde tenemos un sujeto activo denominado como acreedor, el cual tiene el poder de constreñir, exigir, por lo que exigir. Le va a poner el substante. Sí. Al otro sujeto pasivo, denominado deudor, el cumplimiento de una prestación debida. Debida unida, no con B grande, no debida, de vivir. El cumplimiento de una prestación debida, que puede ser de carácter positivo o carácter negativo. Es decir, dar, hacer o no hacer. Dar, hacer y no hacer. Cuando hablamos de deuda, cuando hablamos de acreedor, cuando hablamos de deudor, no necesariamente es dinero, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de obligación. Bien, ahora, la doctrina se encarga de hacer una diferenciación entre los derechos de crédito y los derechos reales. Por ejemplo, hablando del objeto, el objeto en un derecho de crédito es la prestación debida, ¿no? El objeto en una obligación es la prestación debida. El objeto en una obligación es la prestación debida, la conducta, ese hacer, dar o no hacer que tienes que hacer. Ejemplo, cuando yo voy a comprar un libro, ¿no? Se supone que en la librería el propietario de los libros tiene una obligación conmigo, entregarme el libro. Él es acreedor y deudor. Deudor de entregar el libro, acreedor de recibir una suma de dinero. Y viceversa, yo también. Mi prestación de vida es pagar, ¿no? Tengo que dar una suma de dinero. Y también soy acreedor y deudor. Acreedor de recibir el libro, deudor de entregar la suma de dinero. ¿Cuál es el objeto en los derechos reales? La cosa. ¿Cuál es el objeto en los derechos reales? La prestación de vida. ¿Cuál es el objeto en los derechos reales? La cosa, el bien. Sujetos. Pregunto. Aquí está el símbolo de un derecho real. El sujeto activo soy yo. ¿Dónde está el sujeto pasivo? Marisabel. No. Puede ser sí, puede ser no. Pero ¿dónde está el sujeto pasivo?
El celular no puede ser porque el celular no es sujeto, es cosa, ¿no? Es objeto. El posible comprador. El palomino, el comprador, el que tenga interés en el bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los sujetos? En los derechos de crédito, por regla general, tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo están plenamente identificados, ¿no? Le prestamos plata a Pecho, sujeto activo, Marco Antonio Reyes, sujeto pasivo, Pecho, nadie más. ¿Qué pasa en los derechos reales? El sujeto activo sí está plenamente identificado. Soy yo el propietario de este celular, ¿no? Pero el sujeto pasivo es indeterminado, es el resto de la sociedad. ¿Cuándo lo vamos a identificar? Bueno, pues cuando alguien quiera robar esto, cuando alguien quiera comprar esto, cuando alguien quiera prestarse esto, alquilarlo, etcétera, etcétera. Mientras tanto es indeterminado. En cuanto a su violación o quebrantamiento, en los derechos de crédito, el único que puede quebrantar esto es el deudor, por regla general. Sí. En derechos reales, dijo, el sujeto activo es identificado, ¿verdad? Está plenamente determinado e identificado. Y el Ya. sujeto pasivo es el resto de la colectividad, persona que esté interesado en... que es indeterminado y que se va a poder identificar cuando quiera quebrantar tu derecho, quiera comprar tu derecho, quiera alquilar tu derecho, tenga algún interés. Pero por regla general es indeterminado, porque es el resto de la colectividad. Quebrantamiento o violación. En los derechos de crédito, el único que puede quebrantar ese derecho es mi deudor, nadie más. En los derechos reales, todo el mundo, cualquier persona, ¿no? Cualquiera puede violar mi derecho propietario. En cuanto a su extinción, la pérdida, si es por culpa del deudor, no produce extinción del derecho. O sea, ejemplo, estoy yendo al banco a pagar un dinero que le debo a Pecho, ahora yo soy su deudor, y yendo al banco me asalto. Me asalto, ¿no? Entonces no he llegado a depositar, eso quiere decir que el acreedor nunca ha recibido, eso quiere decir que, bueno, pues él tendrá pena, qué sé yo, pero no es su problema si me han asaltado, ¿no? Entonces no se extingue por su pérdida. ¿Qué pasa con los derechos reales? Aquí sí. Si yo compro un departamento, hay un terremoto y se va toda tierra, pues por regla general, si el bien desaparece, desaparece para él, propietario. ¿Sí? Publicidad. Por lo menos en el examen se les pide que manejen 3 diferencias, ¿no? Publicidad. Los derechos de crédito no se publicitan. Veíamos ayer, ¿no? Cuando hablábamos de el honor, la difamación. No se publicita. Claro, yo no puedo ir ahí yendo por el mundo diciendo que tal persona me debe $8,000, por más que me den, ¿no? No, aún así le suben, pero he visto ahí a caras conocidas en el Facebook devolver. En Marketplace, ¿te gusta? Sí, ponen. No, ponen. Pero bueno, no se puede hacer eso. Ya saben por qué. Porque los derechos de crédito no se publicitan. ¿Qué pasa con los derechos reales? Sí se publicitan, ¿no? Evidentemente no va a salir en United, en el deber, todo un pergamino de todas las personas que tienen bienes a su nombre. No. Aquella persona que tenga interés de comprar mi casa o a tomarla en anticrético, sin mi permiso, puede ir a derechos reales, si tiene el número de matrícula, y sacar una vista rápida. Donde te piden permiso es con el folio real. Pero ya saben ustedes cómo se maneja eso, un contactito por ahí o pagas a un tramitador y lo compras. Pues sí. Por su adquisición.
Los derechos de crédito no se pueden adquirir por usucapión, no son susceptibles de posesión los derechos de crédito. O sea, yo no puedo ir por el mundo diciendo Boris me debe $3,000, Boris me debe $3,000 y voy 5 años diciendo lo mismo y ya, usucapión, nació el derecho. No. Sería interesante, ¿no? En cambio, los derechos reales sí pueden perderse o adquirirse producto de la prescripción. Pero, sí, hay que hacer aquí una pequeña... Estamos hablando de que no se pueden adquirir, pero de que se pueden extinguir, obviamente los derechos de crédito sí se extinguen y los derechos reales también se extinguen. O sea, dice se pueden adquirir por usucapión, ¿no? Los derechos reales sí, pues. Es muy curioso porque la usucapión no solamente está previsto para dar nacimiento a un derecho propietario, también está previsto para dar nacimiento a servidumbre, también está previsto para dar nacimiento a usufructo, pero nadie hace eso, ¿no? Pero dicen que la factura de luz y agua tiene que estar a nombre de la persona que va a hacer el trámite de usucapión. No, eso es un mal criterio que usan los jueces, ¿no? A ver, les explico. Ustedes cuando sean abogados, siempre sean charladores con la parte contraria, con el juez, charlen, sean sociables, ¿sí? Por ejemplo, estaba haciendo yo mi proceso de usucapión para mi cliente, para el choncho, ¿no? Y es que ese era su apodo. Y le digo a la juez, acaba la audiencia, qué sé yo, y cuando estoy alistando mis cosas para salir, le digo, oiga doctorita, le digo, ¿y cómo va viendo mi proceso de usucapión? Le digo, ¿no? Y ella me dice, ay, no sé, doctor. Lo que pasa es que los medidores de energía eléctrica y agua potable no están a nombre de su cliente, me dice, ¿no? Entonces yo sutilmente la corrijo, ¿no? No le puedo decir, ay, yo soy profesor, ¿qué hago aquí? Esto, o sea, sutilmente, ¿no? Entonces le digo, pero doctorita, discúlpeme, le digo, eso no tiene nada que ver, le digo, ¿no? Aquí nosotros estamos hablando de posesión sobre un bien inmueble, no estamos hablando de titularidad de medidores de energía eléctrica y agua potable. Esos medidores más bien sirven para acreditar que hay alguien ahí viviendo porque consume luz, porque consume agua, ¿no? De lo contrario, si no hubiese eso, pues ¿de qué posesión hablaríamos? ¿No? Indistintamente la persona que esté adentro, le dije. Buen punto, doctor, ¿no? Entonces, eso no acredita. Por supuesto que facilita, ayuda, lo mejor sería que esté a tu nombre, pues ideal, ¿no? Bien. Elemento interno y elemento externo de los derechos reales. Así, al grano. El elemento interno es ese poder inmediato, directo, esa atribución, esa facultad, ese absolutismo que tiene el titular sobre el bien. El poder que ejerce la persona sobre el elemento externo. Cuando nosotros hablamos de la protección de un derecho real, este es oponible ante todos los demás, es erga omnes. Esto sí es importante. Bien, anoten. Tipicidad y la autonomía de la voluntad en los derechos reales, es decir, el sistema de números clausus y el sistema de números apertos. ¿Qué es un sistema de números clausus? Números clausus es un sistema cerrado. Cerrado quiere decir que la ley va a establecer de forma taxativa qué existe para nosotros, qué instituciones, qué derechos. Y números apertus es un sistema abierto. Abierto quiere decir, además de aquellos que la ley reconoce, nosotros con la convencionalidad. ¿Qué es la convencionalidad? Convenio, pacto, contrato, acuerdo.
vamos a dar lugar al surgimiento y al nacimiento de nuevos institutos o nuevos derechos. Ahora, ¿cómo están los derechos reales en nuestro país? Están bajo un sistema de números clausus. ¿Qué quiere decir esto? Que derechos reales son todos aquellos que señala y describe el Código Civil, la norma, la ley y nada más. Y no se va a dar lugar a que nosotros, en pos de la convencionalidad, demos nacimiento a nuevos derechos reales. Solo lo que está ya. Números clausus, decíamos que derechos reales son solamente aquellos que están contenidos y señalados y descritos por la ley. Y no se permite que en base a la convencionalidad demos lugar al nacimiento de nuevos derechos. En Bolivia tenemos 8 derechos reales, que ya los hemos señalado en la clasificación. Lo ideal sería que hagan toda la clasificación, y ahí lo señalan. Pero si no, señalen los 8. ¿Cuáles son? Propiedad, servidumbre, usufructo, uso, habitación, prenda, hipoteca, anticre. ¿Antica dijo la última? Anticres o anticrédito. No se puede crear una nueva figura, tiene que ser esta. La doctrina sí lo crea, pero la ley no lo acepta, ¿no? Tenemos los derechos intermedios, los derechos de retrato, los derechos de tanteo. Tenemos una posición intermedia más todavía, hablando de lo que sería una anotación preventiva, pero no se contempla. Ahora, vamos a dar más ejemplos de números clausus y números apertus. Los contratos apertus clausus. Clausus. Apertus. Tenemos los nominados y los innominados, ¿no? Nominados los que están en el código, los innominados todos aquellos que nosotros podemos hacer y crear en base a la convencionalidad. El garaje, contrato de garaje, contrato de estacionamiento, no están en el Código Civil vigente. En el anteproyecto sí. Por ejemplo, los procesos incidentales están en números apertus. Incidentes no solamente son los que están en la norma, sino que nosotros podemos crear, inventar cualquier tipo de incidente. Las medidas cautelares, lo propio. Los medios probatorios, lo propio. Veamos números clausus. ¿Qué más hay en números clausus, además de los derechos reales? Las causales de indignidad. Artículo 1009 del Código Civil. Es decir, taxativamente solo por esas causales se puede dar la declaración de indignidad. Las causales de desheredación. Artículo 1172, 73, 74, bueno, y siguientes. Solamente por esas únicas causales taxativas se puede dar la desheredación. Vámonos a otras normas. La ley del notariado, artículos 104, 105, 106, faltas disciplinarias, están establecidas en números clausus. Los tipos penales del Código Penal, números clausus. Los tipos penales, los delitos que están descritos, señalados en el Código Penal, números clausus. Ah, claro, no existe más delitos. Claro. Principio de legalidad. Ya, tomen nota por favor los que van a estudiar del libro. Aquí aparece otra clasificación que no la usamos. Ya, esta clasificación no la utilizo. Las características ya están arriba. Tampoco utilizan estas de acá. Y esto tiene que ver con Civil 1, personalidad y demás. Y creo que con eso terminamos la unidad 1 recién. ¿Se dan cuenta? Ah, yo dije que terminamos el hito, ¿no? Sí, yo también dije lo mismo, pero nada que ver. En la posición.
¿Cómo nos hace falta cafecito? Bueno, Venga, no hace partidos de casa. Ok, vamos con esto. un minuto. Duele la mano y los dedos. Se hace escribir. Nota. Ok, vamos con el concepto de patrimonio. Eso sí es importante. Hasta pregunta de examen podría haber. Sí, Concepto de patrimonio. Concepto de patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? Vamos a decir lo siguiente. Pero ahorita que Prepare su mano. Anoche la carta. Es aquel conjunto de acciones, derechos, cargas, obligaciones, activos y pasivos. Es aquel conjunto de acciones, derechos, cargas, obligaciones, activos y pasivos que pertenecen a una sola persona. Tenemos dos teorías. Por un lado está la teoría clásica con sus postulados y la teoría moderna con sus postulados. Vamos a ir al grano. Primera diferencia. La teoría clásica dice que el patrimonio prácticamente es un atributo de la personalidad. Va muy ligado a la persona, porque la acompaña a todas partes, porque además si se muere, pues también ya pasan a otras personas. por la clásica es el patrimonio. Atributo de la personalidad. Sí, la clásica establece que el patrimonio prácticamente es más un atributo de la personalidad. Es un Es un atributo de la personalidad que acompaña a toda. Por ejemplo, si alguien de ustedes me contrata para llevar adelante un proceso, es solo un ejemplo, ¿no? Digamos que yo les voy a cobrar $2.500 de entrada y ustedes pagan. ¿Cuál es la garantía de que yo haga un buen trabajo? ¿Y qué tal si no lo hago? ¿Y qué tal si me vuelvo funcionario público y no puedo llevar y no les quiero devolver el dinero? ¿Cuál es la garantía? La moto. la persona. Sí, No, Tu reputación. es patrimonio. por eso. Lo que pasa es que el patrimonio Todo lo que tiene él. sostiene todas nuestras obligaciones, ¿no? Se olvidaron, en 1335 yo cuando asumo una obligación garantizo con todos mis bienes, habidos y por haber, presentes y futuros. Por eso ahorita la combi. También la moto, la combi, la peta. No se metan con sus petas. Es una combi. Por eso no No se completa. ¿Dónde? Qué desubicada. Bien, ahora. La de los viajes. Según la teoría clásica, solamente las personas pueden ser susceptibles de tener patrimonio. O sea que Firulais no puede heredar. Solo vino. Solamente la perra de la reina Isabel. En la moderna ya no, porque ya es Solo las personas. La moderna no ha contradecido este punto. que personas jurídicas también. Solo las personas tienen Es que cuando decimos persona entra a ser o ente, ¿no? Por eso decimos solamente las personas son susceptibles de tener un patrimonio. En Bolivia no podemos dejar patrimonio a los animalitos, ni mucho menos. No hay contradicción. Otro postulado. Doctor, en estos casos, por ejemplo, cuando ahí pues deja no se pues casa, edificio, por ejemplo, para una para una sociedad de protección de animales. Claro, si yo quiero beneficiar a animalitos, lo que puedo hacer es buscar pues una persona jurídica que se dedique a proteger animales, ¿no? Y puedo hacer en mi terreno como albergue, pero va a ir a favor de la persona jurídica, no a favor directo de los perritos, ¿no? Además los perritos viven poco, pues 14 años, peor si son de la Esa calle. personería jurídica, por ejemplo, no es solamente una personalidad.
O sea, pueden ser varios, puede ser Mediante testamento yo puedo instituir a varias personas, tanto físicas como jurídicas también. Ya, perfecto, Bien. claro. Otro postulado. Las personas solamente tenemos un solo patrimonio, es decir, el patrimonio es indivisible. En la clase. El patrimonio es indivisible. ¿Por qué? Precisamente cuando yo asumo una obligación, no voy a poder sacar, digamos, mi casa. No te garantizo con mi casa, tampoco mi peta, tampoco mi moto, qué sé yo, ¿no? Por eso es indivisible, para garantizar el cumplimiento de tus obligaciones y dar seguridad jurídica a tus acreedores. La moderna dice que el patrimonio sí es divisible y un ejemplo tangible es una aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Muere mi padre, hago la aceptación de herencia con beneficio de inventario y los patrimonios están separados. Voy a pagar a los acreedores de mi papá con los bienes de mi papá, no con los míos. Moderna, ¿no? Sí. Esa es la moderna. ¿Y el contacto con eso? La moderna dice que el patrimonio sí es divisible, ¿no? Y el ejemplo es la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Otro ejemplo, la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Se supone que los socios o accionistas son responsables solamente hasta el límite de su aportación. Entonces, por eso dice la moderna, no, aplíquese, el patrimonio sí se puede dividir. En base entonces a activos, pasivos, Otro postulado. Creo que son todos. No. Ya, sí. Según la teoría clásica, las personas en situación de calle también tienen un patrimonio. La clásica. Todas las personas, incluso las que están en situación de calle, tienen un patrimonio. ¿Y cuál sería? ¿Cuáles serían sus derechos? Acciones. Derecho a la vida, a la locomoción, a la salud. Por más que sean una lacra de la sociedad, no puedes agarrar y matarlos a todos. Tienen derechos. Ese sería su patrimonio. Además que si están ahí deben tener deudas. Y no se olviden que las deudas también forman parte del patrimonio. En la moderna solo que es el patrimonio. En la moderna dice, no todas las personas tienen un patrimonio, porque ¿qué patrimonio podría tener una persona que está en situación de calle? ¿Qué le podrías afectar? pero ella sí puede, no se va a afectar a, digamos, a otro, porque si es que tiene deuda, si es que tiene, puede pagar y todo, está también perjudicando. Entonces afecta a digamos, otro patrimonio. Solo a los suyos puede afectar. Dice Sería de donde dio el concepto de patrimonio, ¿es civil law? Sí. afectaría como Acciones, derechos, cargas, obligaciones, activos y pasivos. afectaría como un derecho de crédito, por ejemplo, un padre que no paga a sus hijos, por ejemplo, claro, asistencia. Ese es un pasivo en el patrimonio del padre, ¿no? Bien, clasificación de las cosas en general. Tenemos bienes muebles e inmuebles. Muebles porque por su naturaleza jurídica son susceptibles de trasladarse de un lugar a otro con facilidad. Inmuebles, lo contrario. Tenemos bienes consumibles y bienes no consumibles. Consumibles, los alimentos, ¿no? No los comemos. Los no consumibles, lo contrario, pues un libro. Tenemos bienes fungibles y bienes no fungibles. Un bien fungible se caracteriza pues el dinero, una taza de arroz o de azúcar, o sea, se supone que puede ser reemplazada en medida y clase. Cuando yo me presto 100 bolivianos, no devuelvo exactamente el mismo billete con número de serie, pues voy a devolver otro, porque se supone que lo he gastado. No fungibles, volvemos al ejemplo de un cuadro.
Tenemos cosas principales, aquellas que son suficientes por sí mismas y que no están adheridas a otro bien ni de forma natural ni de forma artificial. Que esos serían los accesorios. Los accesorios siguen pues la suerte de lo principal. Tenemos cosas que están en el comercio y cosas que están fuera del comercio. La plaza 24 de septiembre está fuera del comercio. Estaba. ¿Cómo que estaba? Allá como comerciante. Hay harto. Me refiero a que no se la puede vender. Cosas divisibles y cosas no divisibles. Divisibles, aquellas que por su naturaleza jurídica admiten una cómoda división. Y no divisibles, lo contrario. Hoy es hasta las 12 o hasta las 11:30. Hasta las 11:30. Hasta las 12 en punto. A las 11:30, ¿no? No. Nos callamos, ya te tarde. Bienes de dominio público del Estado. El concepto central de estos bienes de dominio público del Estado, vamos a decir lo siguiente: son aquellos que nos pertenecen a todos como ciudadanos. Lo que quiere decir que estos pueden ser utilizados para nuestro esparcimiento y recreación. Parques nacionales, parques, avenidas, plazas. Estos bienes de dominio público del Estado al que cualquier persona puede acceder tienen las siguientes características. 1. Son imprescriptibles, son inalienables y son inembargables. Imprescriptible, pues técnicamente para ellos no opera la prescripción. Pueden estar 5, 10, 15, 20, 100, 200, 500 años y no hay prescripción. Inalienables, que estos no están sujetos a enajenación. No se pueden vender, permutar, dar en donación. Aunque hay un trámite administrativo que se llama desafectación y ahí sí puede ser asignado para, no sé, pues un albergue, un asilo. Son también inembargables, lo que quiere decir que estos bienes de dominio público no pueden ser dados en garantía para el cumplimiento de obligaciones. O sea, al Banco Mundial no le vamos a dar en garantía la manzana 1. También tenemos los bienes de dominio privado del Estado. Los bienes de dominio privado del Estado son imprescriptibles, pero no son inalienables ni son inembargables. Se pueden embargar y se pueden transferir. Los bienes de dominio privado del Estado. Los bienes de dominio privado del Estado no es de acceso para cualquier persona. O sea, yo no le puedo decir a Marisabel, anda a cambiar a los niños, vamos a comprar helados, pipocas y nos vamos a ir al Palacio de Justicia a pasear, ¿no? Pero ella lo hizo. Se supone que los bienes de dominio privado del Estado es para que funcionen instituciones del Estado. Por ejemplo, la quinta municipal, que es muy bonita y de verdad da ganas de irse a pasear ahí, pero funcionan ahí oficinas, ¿no? Sobre las formas de adquirir el derecho propietario tenemos las siguientes. Aparece una figura que es la apropiación. La apropiación.
es una forma de adquirir la propiedad sobre bienes muebles. ¿Por qué se llama apropiación? Porque tú las puedes tomar, agarrar con tus manos y llevártela. Podemos hablar de peces, siempre y cuando no exista una legislación especializada. A veces vas por la carretera y está el letrero que dice prohibido pescar, prohibido cazar. En caso de que hayas encontrado tesoros o qué sé yo, bueno, si son cosas que tienen que ver con nuestra cultura, cosas de nuestra historia, no sé, has encontrado cosas del imperio incaico, aymara o lo que sea, tienes que darlas al Estado, ¿no? Y si no, te las puedes apropiar. Respecto a los bienes municipales, tenemos la misma figura: bienes de dominio público municipal, para el uso y goce de todos, y los bienes privados municipales solamente para el funcionamiento de oficinas y servidores públicos. La posesión, esto sí es importante. ¿Qué es la posesión? Se parece bastante a la definición de derecho real como capital, se parece bastante a la definición de propiedad. La posesión es aquel poder físico y material que ejerce una persona sobre un determinado bien. Con ánimo de ser su propietario. Señores, la posesión no es un derecho, es una situación de hecho. La posesión es una forma de ejercer la materialización de ciertos derechos reales. Yo soy propietario de mi peta, ¿no es cierto? Voy, me subo, la manejo, estoy ejerciendo posesión. La posesión es muy importante para el derecho, porque por un lado constituyen una forma de dar nacimiento a un nuevo derecho de propiedad. Por eso la posesión está protegida por el derecho. O sea, si yo tengo mi inquilino y yo sé que él no tiene papeles, eso no me da derecho a entrarme a su terreno, construir pasándome los límites de mi terreno. Él tiene los medios y mecanismos de protección de la posesión. Elementos de la posesión. Ustedes anoten lo que les digo. Los elementos de la posesión son dos. Por un lado está el corpus y por otro lado está el animus. El corpus se traduce en ese poder físico y material que ejerzo sobre el bien. Mientras que el animus se traduce en el hecho de que yo me creo el dueño, el amo, el señor, el propietario sobre el bien. El animus el creyente, el dueño, el propietario, el ánimo de señorío que ejerzo sobre ti. Van a tener el kiosco completo.
Rapidito. Tenemos una posesión o un poseedor mediato y un poseedor inmediato. ¿Cómo es eso del poseedor mediato e inmediato? Ustedes asocian la palabra. Inmediato es ya no más. Mediato de segundo plano. Ejemplo. Tengo dos casas. En una casa obviamente vivo con mi esposa y mi familia. Y en mi otra casa vive mi otra familia. No, mentira. En mi otra casa, en realidad, la alquilo. ¿No? La alquilo. Entonces, digamos que la alquilamos, no sé, pues a pecho. ¿Por qué todo es con pecho? No me haré uno, hijo de pecho. Para no poner mujeres y evitar malos entendidos. Es que iba a poner Raquel, pero Raquel me dijo, no, es que mi papá ve los videos y mi papá es hermana, por eso me iba a poner a Raquel. ¿No? ¿Qué dicen? Estamos ahí grabando. Bien, entonces, ella está empezando a mover todo. Mejor hombre, no, pecho. Pecho, en mi otra casa, él es el poseedor inmediato. ¿Por qué? Porque él está ahí. ¿Y quién sería el poseedor mediato? Yo, el propietario. Aún así, si leen el artículo 87, parágrafo segundo, prácticamente pecho es un detentador y yo ejerzo la posesión mediante mi detentador. ¿Alguien? ¿Alguien ya? 87, parágrafo segundo. No, cierto. ¿Código? Sí, 87. sí. Una persona posee por sí misma o por medio de otra que tiene la detentación de la cosa. Muy bien, entonces aquí aprovecharemos de una vez de desarrollar el concepto de detentación. ¿Qué es la detentación? Se parece mucho a propiedad, se parece mucho a posesión, pero tiene sus diferencias. La detentación es aquel poder físico y material que ejerce una persona sobre un determinado bien. En la posesión decíamos con ánimo de ser su dueño, aquí no. Un bien a sabiendas que es un bien ajeno. Sabe que no le pertenece. ¿Como los bloqueadores? Sí. Y es más, no, lo del loteador es peor que esto, ¿no? Porque el loteador se cree poseedor. Ha ingresado en poder de ese bien con autorización del verdadero propietario. Ha ingresado en poder del bien con la autorización del verdadero propietario. Del verdadero propietario. Entonces, pregunto, ¿quiénes entran en esa bolsa de detentadores? ¿Quiénes son detentadores? Los caseros que se adueñan. No hable de los que se adueñan. Los caseros, muy bien, o sea, comodatarios. ¿Quién más? Los inquilinos o arrendatarios. ¿Quién más? Anticresistas. Los anticresistas, muy bien. ¿Quién más? Usufructuarios. Los usufructuarios. ¿Quién más? Los depositarios. ¿Quién más? Un acreedor prendario. ¿Quién más? Ustedes, los tolerados. ¿Quién es el tolerado? Artículo 90, Código Civil. ¿Quién va a leer? ¿Quién se está durmiendo? Ana Isabel, por favor, artículo 90. Los actos de Espera un rato. Ya, lea. No, me estoy durmiendo. Los actos de tolerancia no pueden servir de fundamento para adquirir la posesión. El tolerado es aquella persona a la cual yo dejo pues que viva en mi casa, ya sea que es mi compadre, mi hermano, ¿no? Ellos, todos los detentadores que hemos mencionado pueden estar 5, 10, 15, 20, 30, 50 años y para ellos no opera la prescripción porque carecen de años, ¿no? Ahora, yo sé que hay casos que el casero se ha adueñado, qué sé yo,
Claro, pues porque has sido descuidado, no has hecho una prueba escrita del contrato que existía de por medio, no has podido acreditar que era tu detentador, tu abogado no era muy bueno, de repente no tenía tampoco muchos elementos, obviamente que lo vas a perder. Clases de poseedor. Por un lado tenemos al poseedor de buena fe y por otro lado al poseedor de mala fe. El poseedor de buena fe es aquel que está completamente convencido que ha adquirido el bien del verdadero propietario. Está creciendo, está creciendo. A huevo. Sí, ojalá que nunca me dé hipo en clase. Y ella fue la que comió un triple todavía. Pues, es que es el mejor alimento, ¿no? De mañanita. ¿Dos o come más? Roja se puso, miren, Roja se puso. Ahora dijo que le gustaba blandito. Porque fue tan duro. Aguachito. Eso dijo ella. Eso dijo ella. Como la fuente de derecho civil. Ya pues su papá era aquel que va a decir. Respetar. Aunque no está Raquel. ¿Y dónde está Raquel? ¿No vino a clase? Se fue a buscar un código, dijo. Entonces, la pregunta es, digamos que le voy a vender, que mi casa es allá del frente y me la quiere comprar Eric y Manuel, ¿no? Yo le digo que esa mi casa ahí de la esquina, esa es mía. Señor Eric y Manuel, ¿cómo usted puede acreditar que esa casa es mía? ¿Cómo acredito yo? Eso. Bien, ¿no? Se supone que existe el justo título. Se supone que yo le he exhibido documentos, le he traído un folio real. Y la pregunta del millón será, ¿y si yo compro esa casa, esa donde me han exhibido títulos y demás, por qué soy un poseedor de buena fe y por qué no hago el cambio de nombre? ¿Por qué me voy a quedar como poseedor de buena fe? ¿Por qué no hago el trámite de cambio de nombre y me convierto en propietario? No. No. Porque la verdad Porque los papeles son falsos. ¿No? Entonces, cuando los papeles son falsos, me quedo como un poseedor de buena fe. ¿No? Yo no sabía. Por lo tanto, solamente tendré que estar en posesión 5 años. Además que la presunción de buena fe, la ley presume que cualquier posesión es en buena fe. Ahora, el poseedor de mala fe no significa que es aquel que necesariamente ha entrado con violencia. No, esto es a sabiendas, ¿no? Esto es a sabiendas. Es cuando tú quieres comprar un lotecito allá por Vallecito y te dicen el lote, generalmente valen 50,000, pero lo estamos dando en 25. ¿Por qué? Porque no tenemos papeles. Ya cosa de vos si la quieres comprar o no, con el riesgo y todo que asume. O puedes negociar un precio menor o puedes negociar un precio mayor, dependiendo, ¿no? Pero el poseedor de mala fe es aquel que técnicamente a sabiendas no existe documentación sobre la titularidad del bien, ¿sí? Puede que haya entrado con violencia, como los loteadores, como puede que haya entrado sin violencia. Entonces, ¿cómo puedo distinguir a un poseedor de buena fe de mala fe? El de buena fe es aquel que está plenamente convencido que ha adquirido el bien del verdadero propietario. ¿Cómo? Habían documentos, ¿no?
El custodio. ¿Y el de mala fe? Pues no hay documentos o ha entrado con violencia. No, el concepto. El concepto, ¿no? Ah, el concepto. Sí, querido docente. Qué seriedad el asunto. Bien, entonces, un poseedor de mala fe es aquel que ha adquirido el bien A sabienda. posiblemente con violencia o a sabiendas de que el derecho no estaba regularizado. Que el derecho no. El derecho no está regularizado. No estaba regularizado. ¿Qué pasa con el tema de los frutos? Bueno, el tema de los frutos, o sea, todo lo que haya podido generar el bien, ¿no? Si yo soy un poseedor de buena fe, todos esos frutos son míos, hasta que alguien me presente una demanda de reivindicación. Me citan con una demanda de reivindicación, a partir de esa citación, todos los frutos que genera el bien, los tengo que devolver si pierdo el proceso. Si yo soy un poseedor de mala fe, voy a deber los frutos desde el primer día que entré en posesión. ¿Qué cosa? En caso que lo hagas. Si soy de mala fe, Tengo la obligación de devolver todos los frutos desde el primer día que entré en posesión del bien hasta que termine el proceso. Claro, si pierdo, tengo que devolverlo, si no pierdo, pues no. En la vida real, cuando están estas demandas, cuando estás haciendo la reivindicación, a nadie le importan los frutos. Nadie los pelea. He visto un caso que sí. Después, ¿qué le vas a sacar a esa gente que está ahí como poseedores y tienen una vivienda precaria? ¿Qué fruto le puedes sacar? Absurdo. En el caso de los Méndez, le tenían fruto. ¿Qué fruto? Si el árbol cae. La posesión, no, esto lo veremos después cuando veamos las formas de adquirir. Ahora sí, sí, ¿qué pregunta tiene? Quiere que le explique cuando está, dice el racimo de plátano, ¿para quién es el plátano? Para ella, Para el vecino. vecino o para ella. En este caso las mangas, ¿no? Las mangas. A ver, Es quiero temporada de chupar. mangas. ¿Y luego será el chachairo? No, acá no da mucho eso. ¿No? Bien, les explico. Por la guardia. Hay una figura, ¿no es cierto?, donde está el muro divisorio, la planta de plátano y qué sé yo, y ahí, ¿no? ¿A quién pertenece? Está en el Código Civil, en el artículo número, no me acuerdo. Mejor explíquelo. Dice ahí, si el árbol de manga Dice, yo lo leí. dice pues. Sí, dice. La respuesta es que si ese fruto cae al suelo, pertenecen al vecino de al lado, donde cayó. Mientras no caiga, sigue siendo del vecino contigo, ¿sí? Pero si el Si vecino lo le da ponemos, casi si lo ponemos, se caiga. No, eso no es pues natural, ¿no? Tiene que ser de manera natural. Sí. Cuando ya esté podrido, ahí recién se lo va a usar. Formas de adquisición de la posesión. Y lo que quería chupar manga gratis. Ya dejen de hablar de chupar y comer y no sé qué más, y les den más huevos, no sé qué más. Ya es hora del almuerzo. Le estaba haciendo la hambre, dice. Y lo peor es que y lo peor es que usted va a tener que llegar a cocinar. Ahora es domingo. Pacto, o digo, por actos entre vivos y con causa de muerte. ¿Cuánto viene? La No hay pescado hoy día, no se preocupe. Bien, los actos de cómo adquirir la posesión puede darse por actos entre vivos o puede darse por causa de muerte. Por actos entre vivos están los originarios y los derivados.
Originario, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no había nadie, que por primera vez tú vas a entrar en posesión. Derivado, ¿qué quiere decir? Que ya había otra persona y esa persona te está pasando la posesión. Que no había habitantes, entonces, ¿no? Sí, en original. Originario es Que no hay habitantes. La primera vez. ¿Y el derivado qué? Derivado ya es cuando había otro ahí. La primera vez no había. ¿Cuándo ya qué? Cuando no es tierra virgen. Ya alguien vivía ahí, ocupaba, por eso es derivado. O sea, el feo. Es un término. Senia ya votó. El Por eso cambié de contexto. Ya eso no lo escuchamos, afortunadamente. Por suerte no lo escuché. Actos originarios. Por un lado, se dice que si son bienes inmuebles, o digo, bienes muebles por aprehensión, ¿no? Ya me chiqué. Usted, pues por andar pensando en chiparse. Actos entre hijos. Por actos entre hijos tenemos originarios y derivados. Dentro de los originarios tenemos la aprehensión para bienes muebles y la ocupación para bienes inmuebles. ¿Por qué se llama aprehensión para los muebles? Ya hemos dicho, podemos agarrar y aprender. Mientras que un bien inmueble no lo puedes agarrar y alzar, ¿no? Tienes que entrar. Ocupación. ¿Qué pasa con los derivados? Lo mismo. Para bienes muebles se supone que se usa la tradición, la entrega de la cosa, ¿no? Y para bienes inmuebles, la ocupación. Pero esa la tradición también se ocupa para bienes muebles e inmuebles. ¿La ocupación que dijo, disculpe? Para bienes inmuebles es ocupación, para bienes muebles es tradición. Derivado significa que alguien más te lo está pasando a vos, ¿no? En cambio aquí es por primera vez. Tradición. Tradición es bien inmueble, ¿no? O bien No, mueble. mueble. Pero luego vamos a demostrar que también es para inmuebles. Por causa de muerte, la posesión se hereda. Sí. El artículo 92 así lo dice. ¿Quién va a leer Código Civil, por favor? El artículo 92. Ujú. Sucesor en la posesión y conjunción de posesión. El sucesor a título universal continúa la posesión de su causante desde que se abre la sucesión, a menos que renuncie al heredero. El sucesor a título particular puede agregar a su propia posesión la de su causante o causantes. Bien. Entonces, conclusión, la posesión sí se hereda. Seguimos viendo las formas de adquirir la propiedad o la posesión. Está por el tema de la aprehensión, bienes que se pueden mover de un lado a otro. Por la tradición de la cosa. ¿Qué es la tradición? Bueno, la tradición es un acto donde se denota la entrega del bien. El titular está entregando a otra persona. Por ejemplo, es como si viniera, no sé, pues, el novio de Santibel y venga acá y le pida la mano y agite unas llaves acá con un moño y le diga, estas son las llaves de nuestro nuevo departamento, ¿no? Y es más, lo voy a poner solo a tu nombre antes de casarnos, tu nuevo departamento, ¿no? Entonces, esa es la tradición, ¿no? El acto de entrega, ¿sí? A veces cuando vamos a entregar un vehículo, claro, agarran, ponen un moño, ¿no? Sobre todo cuando entregan un premio. Esa es la tradición. El acto de entrega. Acabo de gastar los moñones. Ahora, resulta que la tradición es la forma de vender la posesión. Ojo, la posesión no se vende, entre comillas, la posesión no se vende. Pero técnicamente en el fondo sí es una venta. ¿Qué tenemos que hacer? Un documento privado de cesión de posesión y tradición. Cesión de posesión y tradición. Te va a llover ahora mismo. Cesión de posesión y tradición. Resulta ser que la tradición tiene un efecto jurídico.
¿Cuál es el efecto jurídico? Él está en posesión 8 años. Le falta 2 para ser una usucapión, ¿no? Pero no sé, pues tiene una emergencia, lo van a cambiar de destino, se va a ir a vivir a otro lado, o necesita vender. Entonces, ¿qué va a hacer? Documento privado de cesión de posesión. Yo voy a adquirir esa posesión. Se entiende que con la traditio, ¿no? Él me está transfiriendo además sus 8 años de posesión. Lo que quiere decir que yo tengo que estar más de 2 años y con eso ya la hago, ¿no? Puedo interponer directamente en mi proceso de usucapión. Está el tradente y está el adquiriente. Ahora, hacerlo valer esto ante un juez es muy peligroso, así que mejor no lo intenten. Hay que buscar otra manera para consolidar esto. ¿Usted vendría a hacer como si hubiera estado en posesión los 8 años anteriores? Sí, porque uno de los efectos de la tradición es precisamente eso. Pero no es acaso la posesión ininterrumpida. Por eso me la está transmitiendo. ¿Cómo sería entonces? Mejor lo que deberíamos hacer para evitar estos riesgos, porque uno nunca sabe cómo un juez va a interpretar esto, porque no todos conocen la doctrina, yo le haría firmar un documento de compra-venta de cosa ajena, ¿no? Y luego también me haría hacer dar un poder para que yo pueda hacer el proceso de usucapión a nombre de él. Primero a nombre de él y luego ya. Exacto. ¿No hicieron otra sabía, Valisa? No puede, pues hay documentos firmados. ¿Y si una vez sale la usucapión? Tengo un contrato de compra-venta de cosa ajena. Ah, ya. Todo esto no. Esto sí. Bien. ¿Cuáles son los medios y mecanismos que van en defensa de la posesión? Podríamos incluso hasta cambiarle el nombre. Tenemos acciones de hecho y tenemos acciones de derecho. Las acciones de hecho serían las acciones extrajudiciales. Estamos hablando del artículo 985, 986, más que todo el 985. ¿Quieren que lo leamos? La defensa con tus propios medios de esa posesión, ¿no? Es como si yo fuera el poseedor y viene Pecho a agredirme. Me dice: yo soy propietario, tengo los papeles al día, yo pago impuestos, usted es un usurpador, es un ladrón, y me empieza a gritar. ¿Yo qué voy a hacer? No voy a defender ese rato y le voy a gritar. Si me empuja, le empujo. Si me empieza y me brinca, pues me voy a defender también y lo voy a brincar, ¿no? Esa es la vía extrajudicial. Esa es la vía de hecho, ¿no? Que me permite el artículo 985. Legítima defensa. Legítima Sí. defensa. Claro, exacto. Hay requisitos, ¿no? Se habla de una agresión actual, se habla de algo ineludible, no lo puedo evitar en ese momento, además de que, ojo, tenemos que ver el tema de la proporcionalidad del medio, ¿no? del medio. Ahora, ¿cuál es la vía judicial? Los interdictos posesorios. ¿Qué son los interdictos posesorios? Son los medios y mecanismos de protección de la posesión. ¿Qué requisitos necesito para la posesión? ¿Qué requisitos necesito para poder hacer uso de los medios y mecanismos de protección a la posesión? O sea, de los interdictos. Mínimamente debo estar en posesión más de un año. Mi posesión tiene que ser pública, pacífica Voluntaria. e ininterrumpida. O continuas.
Aquí están los interdictos que van en defensa de la posesión, pero corrijan por favor, no lo escriban como está ahí. Tienen que escribir adquirir la posesión, recobrar la posesión, conservar la posesión, obra nueva perjudicial y falta uno que es el daño temido. ¿Alguien tiene Código Procesal Civil 370, por favor? Hay que ver cómo están los nombres, tienen que ser como está en el código. 369, parágrafo segundo. 363. Sí, Casos que no supera la compensación. Procesal Civil. Carácter. Adelante. El proceso extraordinario de sustancia en una sola audiencia en la que se concentra todo el trámite y pronunciamiento de la sentencia sobre el fondo de la pretensión jurídica sustentada en la demanda, así como sobre la defensa y las reflexiones opuestas por la contraparte. Se tramitarán por la vía del proceso extraordinario las controversias relativas particularmente a los interdictos de conservar y recuperar la posesión, así como los de la obra nueva perjudicial, de daño temido y de desalojo. Bien, escuchen, suficiente. Dice conservar, no es retener, conservar. Y dice recuperar, no recobrar. Lo que pasa es que yo he visto expedientes donde el abogado pone interdicto de recobrar la posesión y el juez lo observa y le dice adecúese a lo establecido en el artículo tanto. O sea, ay no, perdón, no era recobrar, era recuperar. Entonces, ¿qué interdictos existen? 1. Adquirir la posesión. 2. Recuperar la posesión. 3. Conservar la posesión. 4. Obra nueva perjudicial. Y 5. Daño temido. Desalojo de vivienda. No, ese no es un interdicto. Obra nueva perjudicial y la última letra. Daño temido. Por eso les digo sí. Ahora, ¿en qué consiste un interdicto de adquirir la posesión? He comprado una casa y en esa casa, ella está a mi nombre y todo, resulta que hay una tercera persona. Como hay una tercera persona, yo no puedo entrar a patear la puerta y sacarlo porque soy dueño. No se puede. Tengo que hablar con ella, dialogar, no sé, pues ofrecerle dinero. Y si no sale voluntariamente, voy a ir donde el juez a plantear un interdicto de adquirir la posesión. Este interdicto no era muy utilizado ni empleado por los abogados. El Código de Procedimiento Civil, el antiguo, lo utilizaba cuando tú hacías tu proceso de declaratoria de herederos. Artículo 643 del antiguo Código. Una vez que terminabas, tenías que pagar el impuesto sucesorio y luego el juez te iba a suministrar posesión en base a este interdicto. Este interdicto ha sido utilizado por abogados de forma muy astuta. Ejemplo, viene un cliente a la oficina, dice somos todo un barrio, vivimos hace 40 años y resulta ser que el supuesto propietario ha entregado estos terrenos al banco por una deuda, ya lo ha vendido, ¿no? Y los abogados del banco 40 años están ahí, en posesión. En vez de plantear una acción de reivindicación, porque imagínense si el banco decía reivindicación, ¿qué iban a hacer los poseedores? ¿Con qué iban a contrademandar? Mejor derecho propietario. No, no son propietarios, son poseedores, están más de 40 años. ¿Recuperar dominio? Usucapión, pues, usucapión. Iban a plantear una contrademanda de usucapión o prescripción adquisitiva y lo iban a hacer bolsa al banco. Están 40 años en posesión, ¿no? Pero los abogados del banco han sido tan pero tan astutos que han planteado un interdicto de adquirir la posesión. En ese proceso tú no puedes contrademandar. Es como si yo lo subiera, pues, no sé,
Javier Solís, le digo, venga aquí, nos vamos a pelear, ¿no? Y lo hago agarrar a Javier y lo hago enmanillar pies, manos y su cabeza más por si me quiere dar un cabezazo, ¿no? Y le digo, peleemos, ¿no? Obviamente lo voy a sacudir, pues está todo amarrado ahí, ¿no? Es eso lo que han hecho los abogados del banco. Los han metido a este proceso, que era un proceso especial, hoy un proceso extraordinario, donde no hay reconvención, ¿no? Entonces no podéis defenderse. Y prácticamente, como no tenían un buen abogado, la mayoría ha perdido sus casas. Pero si iban a un proceso de usucapión, donde, claro, si el banco demandaba reivindicación, ese es un proceso ordinario, subimos los dos al ring y los dos estamos pues en condiciones. Solamente que él es boxeador profesional y yo no. Seguramente voy a perder, ¿no? 40 años en posesión. ¿Y ahí no podía ir un amparo? No, Directamente. ahí lo que tenía que ir era un buen abogado al cual le tenían que pagar mucho dinero para que el abogado plantee un incidente de oposición y que esto lo envíe a vía de proceso ordinario, ¿no? Cuando vino el señor, dijo voy a conseguir el dinero, de ahí no volvió después de 3 años, ya tenían la orden de lanzamiento. Claro. Algunos autores dicen que este interdicto hubiese desaparecido, pero sigue existiendo. Si ustedes revisan el 457, existe. De posesión. ¿Sí? La autoridad judicial administrará posesión de los bienes a los herederos simples legales, siempre que no se encuentren en posesión material de los bienes. Los herederos forzosos no necesitan que se les ministre posesión. Bueno, aquí hay un detalle, pues. Antes el Código de Procedimiento Civil decía que en tu declaratoria de herederos tenía que haber posesión. Absurdo, ¿no? O sea, está mi papá, está mi mamá, yo vivo con ellos, en nuestra casa. Se murió mi papá, ¿por qué entonces tendría que suministrar posesión a mi mamá y a mí si seguimos viviendo ahí, siempre hemos vivido ahí? Absurdo. En Sucre jamás se hicieron estas audiencias. Acá en Santa Cruz siempre se hacían, porque decía el código. En Sucre eran más partidarios de lo que decía el Código Civil, la teoría de la continuidad de la personalidad del causante, no es necesario. ¿Por qué lo hacían acá? Según mis alumnos de posgrado, es que estas audiencias las fijaban el sábado y el sábado era pues ya para empezar la chupa y la comida y todo eso, ¿no? Pero bueno, hoy en día ya el nuevo Código Procesal Civil dice que si eres un heredero forzoso no necesitas que te suministren posesión. Si eres un heredero simplemente legal y ya estás en posesión, tampoco necesitas que te suministren posesión. A no ser que seas simplemente legal y no estés en posesión material de bien, ahí vas a pedir, ¿qué cosa? Que te suministren posesión y es en base a este interdicto. O sea que todavía sigue vivo, ¿no? Recuperar la posesión. Yo creo que sí. Recuperar la posesión es el caso donde, bueno, pues a ver, lo vamos a dibujar para que no se me duerman tanto. Sí, no se preocupen, no vamos a estar ¿Y por hasta el qué, punto. aprovechando, por qué el término interdicto? Porque en materia penal es otro, interdicto es protección, ¿por qué el término? Pero en materia penal, ¿cuál es el otro término de interdicto? Claro, son aquellas personas que no tienen capacidad, digamos. Eso es familia. O sea, ¿por qué el término interdicto? ¿O así lo llamó el Código Civil? No. Esto viene precisamente como medio y mecanismo de protección. ¿A quién estamos protegiendo? Al enajenado mental, ¿no? En este caso, estos son interdictos posesorios porque lo que protegen es la posesión, ¿no? Ahora, digamos que aquí hay un bien inmueble. Bueno, y dentro de este bien inmueble vive Lucy, ¿no? Lucy, que es una mujer que tiene 5 hijos, ¿no? Y bueno, pues, no, es que no hace bien las cosas, ¿qué vamos a hacer, no? O las hace muy bien, por eso tiene 5. Bueno. Y con diferente papá. Bien, entonces, resulta ser que aparece el propietario. El propietario es un hombre fornido, grande, fortachón, así como Eric,
¿no? Ya no es feo. Y Eric además es todo un bellaco, o sea que viene el tipo y viene a avasallar. Y ojo, esto no es posible. El valor del título no te da derecho a sacar a las personas a la calle. Por más propietario, por más papeles al día, impuestos que tenga, él no puede agarrar y sacarla a la calle. Pero en caso de que la saque a la calle, ojo, ella puede hacer uso de un proceso que se llama un proceso extraordinario de interdicto de recuperar la posesión. Tiene 1 año desde el momento que la sacaron a la calle. Tiene que iniciarlo dentro del año. No importa que iniciado dure 2, 3 años, no importa, pero tiene que iniciarlo dentro del año. Ahora yo les pregunto, en ese proceso de interdicto de recuperar la posesión, ¿quién va a ganar? Va a ganar Lucy, que es una simple poseedora, además muy promiscua por lo visto, o va a ganar el propietario que tiene todo en regla, papeles, todo saneado, impuestos. ¿Quién gana? Lucy. Salvaguardando derechos Lucy. también. Lucy, la de la película, que era súper inteligente. Claro, porque ella tenía la posesión, ya Sí, después la él va a posesión, iniciar primero. otro proceso de mejor derecho propietario. Obviamente tiene que ganar Lucy. ¿No? No escuché esa explicación científica. ¿Por qué tiene que ganar Lucy? Porque lastimosamente el propietario ha hecho justicia por mano propia, algo que está prohibido en la ley. Entonces aquí nosotros vemos el valor de la sentencia de un proceso extraordinario, porque esto solamente es una situación de hecho, lo que quiere decir que el juez le va a decir, ella que está afuera, véngase por favor, véngase mamita pobrecita, véngase, y otro poquito más, ¿no? Entonces se supone que esto solamente define una situación de hecho, no de derecho. ¿Dónde se debe discutir esto? ¿Qué tiene que hacer Eric? Mejor derecho. Tiene que plantear una demanda judicial donde lo que va a demandar ahí es una reivindicación. El mejor derecho propietario es cuando dos personas tienen inscrito el bien en derechos reales, ya sea con distintas matrículas o no. Ahí como él es propietario y el otro es propietario, mejor derecho propietario. Pero aquí no. Aquí es un poseedor frente a un propietario. ¿Qué va a hacer el propietario? Va a demandar reivindicación. ¿Qué va a hacer el poseedor? Si está más de 10 años, va a contrademandar por la prescripción adquisitiva. Usucapión, ¿no? Más las mejoras. Ahora, ¿qué pasa si Lucy está soportando estoicamente todas las agresiones del propietario y el propietario no ha logrado sacarla a la calle? O sea que él va prácticamente todos los días, le tira petardos, piedras, la amenaza, etc. Ella también puede plantear el interdicto de conservar la posesión, ¿no? Y claro, el juez va a fijar día y hora de audiencia y va a sacar una sentencia, una prestación de carácter negativa donde le va a decir a Eric, basta, cese de hostigar y enervar. Si usted quiere recuperar eso, demande, vaya por vía judicial, no por las vías de hecho. ¿En qué consiste un interdicto de obra nueva perjudicial? Bueno, el vecino está haciendo una ampliación, ¿no? Qué sé yo, y al momento de acabar las zapatas, pues ha dañado parte de mi barda perimetral. Obviamente lo primero que voy a hacer es ir a hablar con él, ¿no? Oiga vecino, mire, se ha rajado mi pared. ¿Cómo arreglamos? Manda usted a sus albañiles, traigo yo a los míos y luego me paga. ¿Cómo quiere arreglar? Ya si el vecino te manda por un tubo, le planteas pues una demanda de interdicto de obra nueva perjudicial. Va a venir el juez y puede ordenar la demolición de esto, ¿no? Evidentemente se va a dar la paralización de la obra. ¿Y en el caso que está el techo? Lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el famoso árbol? Aquí está el árbol y bueno, pues aquí está la teja de tu casa y afecta, o el árbol está viejo, o es una construcción ruinosa, o sea, es tan vieja, es tan antigua que amenaza con caerse. Ahí será el otro interdicto, el interdicto de daño técnico, ¿no? Con eso ya tenemos, ojo, escuchen esta parte, son medios y mecanismos que van en protección de la posesión.
Estos interdictos posesorios están a disposición, miren, hasta la tele se ha cansado y se va a apagar. Están a disposición de no solo poseedores, los propietarios también pueden hacer uso de interdictos, ¿no? Entonces los interdictos pueden ser utilizados por propietarios, titulares de derechos reales, como también pueden ser utilizados por poseedores. ¿Sí? Colorín colorado. Ese cuarto se acabó.